¿Cómo pueden las emociones como la tristeza, la ira, la culpa influir en el proceso de duelo? Hoy vamos a compartir este importante y delicado tema, el duelo, una perspectiva bíblica y psicológica. Tal vez tú estás atravesando por este proceso tan delicado. Te invitamos a que nos acompañes a desarrollar el tema de hoy junto a nuestro invitado. Aquí comienza Destaques. Como todos los días, es una alegría recibirte a través de la señal de Nuevo Tiempo. Carol Smith, ¿cómo estás? ¿Lista, animada para el día de hoy? Animada, claro que sí, como siempre, en nuestro encuentro de lunes a viernes, para tocar asuntos importantes en diferentes áreas y nos encanta recibir a nuestros amigos, ¿verdad? Exactamente, y quiero aprovechar, Carola, de enviar un saludo a todas las personas que se unen a nuestra transmisión, personas que están en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y bueno, el resto del mundo, porque también estamos saliendo en el YouTube, nos buscas como Destaques y en este momento estamos saliendo también al vivo por esta plataforma digital ntplay.com, que es el sitio oficial donde están todos los programas de Nuevo Tiempo y también se encuentra Destaque, estamos saliendo al vivo también por esta plataforma. Y bueno, hoy nosotros, amigos, vamos a abordar un tema delicado pero necesario, porque vamos a hablar acerca del duelo, pero desde una perspectiva bíblica y también psicológica. Estará con nosotros un licenciado en teología y también licenciado en psicología, con estas dos formaciones para ayudarnos a comprender este tema más claro, Carola. Claro que sí, excelente mirada desde la psicología y también desde la perspectiva bíblica. Tal vez tú, querido amigo, amiga que nos acompañas, estás o has pasado por un proceso de duelo. A veces hay un dolor profundo, ¿no es cierto, Sami? A veces pensamos que realmente no va a ser posible superar una etapa tan difícil, pero a la luz de la Biblia y desde una mirada psicológica vamos a ver cómo se puede sobrellevar esta etapa difícil, Sami. Exactamente, Carola, ¿no? Y las estadísticas, amigos, nos muestran que cuando las personas no llegan a superar el duelo, entre un 10 y un 20% llegan a complicarse y se conoce como el duelo complicado. Y dentro de este dato, las personas que no logran manejar este duelo complicado, Carola, el 50% de las personas puede llegar a tener el problema de la depresión. Un tema que ya es más complicado y estamos hablando de la depresión clínica, simplemente porque capaz a su tiempo no han sabido controlar, no han sabido tal vez tener técnicas importantes para superar precisamente el duelo, que es una etapa complicada y que necesita también su tiempo. Por supuesto, vamos a repasar un poco las señales que nos muestran de qué manera la persona no está logrando sobrellevar, superar, atravesar por este proceso delicado. Y una vez más, a la luz de la Biblia, vamos a ver ejemplos también de cómo pasar por esta etapa delicada. Exactamente, Carola, ¿no? Y vamos a ver también cuál es la relación que tienen las emociones en todo eso, porque perder a un ser querido es una situación complicada. ¿Cómo nos juegan las emociones en esta etapa, verdad? Que a veces dura meses, a veces dura semanas y otras veces un poco más. Esto estaremos viendo el día de hoy, pero tenemos una nota que producción ha preparado con datos interesantes que nos dan introducción al tema que vamos a ver el día de hoy. El duelo, una perspectiva bíblica y psicológica. El duelo es una experiencia emocional intensa que surge como respuesta de una pérdida significativa, ya sea de un ser querido, un estado de salud, un trabajo o cualquier aspecto que represente un cambio importante en la vida. Desde una perspectiva bíblica, el duelo se entiende como un proceso natural que permite al ser humano experimentar, expresar y eventualmente superar el dolor. Por su parte, la psicología considera el duelo como un proceso de adaptación que ocurre en etapas y que, aunque individualizado, sigue patrones de reacción emocional que ayudan a la mente a aceptar y reorganizarse frente a la ausencia. En la Biblia, el duelo y la tristeza aparecen como reacciones normales y comprensibles a las pérdidas, y el consuelo se representa
como un recurso de apoyo espiritual. Un ejemplo significativo es el relato de Job, quien perdió a sus hijos, su salud, su fortuna, pero encontró consuelo y renovación en su fe en Dios. La Biblia reconoce el sufrimiento y ofrece pasajes para la esperanza en medio de las pruebas. Según un estudio, la duración promedio de cada etapa del duelo varía significativamente entre personas. Los efectos del duelo de la salud mental son extensos. Estudios de la Asociación Americana de Psicología muestran que la pérdida de un ser querido aumenta el riesgo de padecer depresión, ansiedad y en algunos casos trastornos de estrés postraumático. En términos de salud física, el duelo prolongado o mal procesado puede desencadenar problemas de salud, como alteraciones del sueño, debilidad del sistema inmunológico e incluso problemas cardíacos. Para hacer frente a estas posibles consecuencias, la terapia psicológica ofrece herramientas y técnicas como el mindfulness, la terapia cognitiva conductual y el apoyo grupal, que permite a los dolientes expresar sus emociones y encontrar un espacio seguro para su proceso de recuperación. ¿Qué enseñanzas bíblicas nos muestran de que Dios está presente, está cercano en un momento tan delicado como lo es este proceso de duelo? Lo vamos a ver junto a nuestro especialista, ¿verdad? Exactamente, Carola. Vamos a ver estos aspectos importantes, valiosos en relación al tema que estamos abordando el día de hoy. Pero te recuerdo, desde una perspectiva bíblica, pero también psicológica, cómo juegan las emociones, cuál es la recomendación de la Biblia, cuál es la recomendación de un psicólogo. Hoy en el programa precisamente estará con nosotros Cristian Alaro. Él es formado en teología, pero también formado en psicología, y con todo ese conocimiento nos va a ayudar a comprender este tema, tanto de la terapia que es necesario, pero también la parte bíblica que es muy valiosa. Así es, ambas perspectivas estaremos compartiendo junto con nuestro invitado y por supuesto te pedimos que te quedes hasta el final con nosotros. Momento de hacer una pausa. Enseguida retornamos con Destaques. En Destaques. Distintos psicólogos van a decir que hay distintas etapas, ¿no? Pero casi todos concuerdan en que son las mismas: una etapa de negación, una etapa de ira, de negociación, de depresión cuando tocamos fondo y finalmente de aceptación. Entonces, lo que no está establecido ni definido es que sean en ese mismo orden. Continuamos con tu programa Destaques. Gracias por acompañarnos y hoy estamos compartiendo un tema delicado pero necesario de conversar. Por eso lo hemos traído hoy en Destaques. Conversaremos acerca de el duelo, una perspectiva bíblica y psicológica. En minutos nada más estaremos ya con nuestro invitado desarrollando este tema. Pero como siempre, al inicio de nuestro programa lanzamos un mito o una realidad y es la siguiente: el duelo solo se manifiesta como una tristeza. ¿Qué crees tú? ¿Este es un mito o una realidad? Una vez más lo reitero, el duelo solo se manifiesta como una tristeza. En breves minutos, nuestro invitado estará ayudándonos a resolver este mito o esta realidad, y ya Samuel está justamente con nuestro invitado para comenzar con la entrevista. Muchas gracias, Carola. Y sí, me encuentro con el invitado destacado que tenemos el día de hoy en el programa. Él es Cristian Alaro, es licenciado en teología y también licenciado en psicología. Bienvenido, Cristian, acá a Destaque. Es una alegría tenerte en el programa. La alegría es mía, Samuel. Es un gusto estar aquí y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando hoy. Muy bien, Cristian. Coméntanos un poco acerca de tu formación. ¿Cómo es que tú decides estudiar psicología? ¿Cómo estas dos carreras se fusionan, tanto la teología como la psicología? Coméntanos un poco para que las personas puedan conocer un poco acerca del invitado que tenemos el día de hoy. Bueno, sabes, yo soy hijo de pastor. También soy nieto de pastor. En algún momento la teología o ser pastor fue mi sueño, pero recuerdo de manera especial que en la secundaria tuve un profesor que me marcó
y era un profesor de psicología. Y siempre me di cuenta que algo que me gusta es aconsejar a las personas y eso fue lo que estudié y después se dio, gracias a Dios, la posibilidad de estudiar teología también. Claro, y estas dos profesiones llegan a fusionarse en algún momento ahí de la experiencia en el trabajo y demás. Sí, mira, ahora yo estoy trabajando como capellán o pastor de colegio, como le suelen decir, y el trabajo que hace un pastor es aconsejar, Claro. y un psicólogo aconseja también. Excelente, Cristian. Muchas gracias ahí por contarnos un poco acerca de ti, la experiencia y demás, amigos. Hoy el tema es imperdible. Tenemos un pastor, un psicólogo que está en el programa y vamos a hablar acerca del duelo, ¿no? Una perspectiva bíblica, pero también psicológica, porque es importante que nosotros podamos comprender qué hacer en esta situación, tanto con el consejo de la Biblia, pero también con el consejo de la psicología, que es una profesión muy importante y que hoy por hoy es importante cuidar la parte emocional. Y al inicio del programa nosotros mencionábamos un dato que tiene que ver con la depresión y que las personas que están atravesando el duelo son más propensas a sufrir de la depresión. Y ya quiero iniciar con la primera pregunta, Cristian, que tiene que ver con las etapas del duelo. Hemos siempre escuchado acerca del duelo, que existen etapas. Ayúdanos un poquito a entender en qué consisten las etapas del duelo, cuánto tiempo es que dura el duelo. Estamos hablando de semanas, de meses, o incluso hay gente que vive años, ¿no? con esta etapa y demás. Ayúdanos a comprender esto. Claro, ¿sabes? El tema del duelo, distintos psicólogos van a decir que hay distintas etapas, ¿no? Pero casi todos concuerdan en que son las mismas: una etapa de negación, una etapa de ira, de negociación, de depresión cuando tocamos fondo y finalmente de aceptación. Entonces, lo que no está establecido ni definido es que sean en ese mismo orden. Bien, pueden ir desordenadas. Claro, pueden ser desordenados, pero lo importante es que cada uno atraviesa por esas etapas. Y eso quizás está relacionado con cómo reaccionamos ante el dolor. No todos reaccionamos de la misma forma, ¿no? Claro. De por sí en un hombre y una mujer ya hay una diferencia, ¿no? Cuando un hombre sufre, se aísla. Cuando una mujer sufre, pues empieza a reunirse, a hablar con las demás personas. Y creo que eso es. Y respecto al tiempo, ¿sabes? Es muy difícil determinarlo. Siempre la pregunta más común que hacen las personas es ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me sienta bien? Y ahí es un poco complicado darte una respuesta precisa, porque vivimos en una época que tiende a acelerarlo todo, ¿no? Si tú pierdes un ser querido, los días de licencia, ¿cuántos son? Claro, dependiendo. Unos pocos, ¿no? Dependiendo del país y demás, claro. 3, 5 días. Y es algo cruel, ¿no? Porque es como que al mismo tiempo nos fuerza a procesar o a desarrollar algo, superarlo de manera muy rápida. Pero estaríamos hablando aproximadamente de un año. En el mejor de los casos, porque tiene que repetirse un ciclo. Digamos, pierdes un ser querido, entonces tiene que pasar la primera Navidad, que ya no está él, claro. Su primer cumpleaños, tu primer cumpleaños, la primera primavera. Y entonces ahí, luego de ese proceso de empezar a vivir esos momentos sin esa persona que está presente, es que se empieza a elaborar y a procesar eso. Excelente, muchas gracias, Cristian, por esa explicación. Y es cierto, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido, generalmente en esas fechas especiales es cuando uno más nota la ausencia. Y a veces uno puede decir, no, pero ya ha pasado tanto tiempo, tienes que superarlo. Pero es importante, y Cristian, que nosotros podamos entender que cada persona es diferente. Tú lo mencionaste, ¿no? Pero hay algunas personas que a veces dicen, no, pero a mí me sucedió y en 6 meses lo llegué a superar. ¿Cuán importante es que nosotros podamos tener un poco de empatía con esas personas? Así es. Es que de por sí, si alguien te dice que ya lo ha superado en poco tiempo, puede ser alguien que incluso esté negando, ¿no? Quizás es importante saber que en cada una de estas etapas hay una manera correcta de atravesar las etapas. Bien, y si en una de esas nosotros no la atravesamos, puede haber algún tipo de distorsión mental, alguna percepción que es alterada. Y bueno, creo que el mecanismo de defensa más común que tiene la persona cuando sufre es negarlo. Claro, ¿no? Que sería lo más fácil. Ahora, tú mencionabas y acabas de mencionar un punto importante, ¿no? Que hay personas que se pueden quedar en una etapa, o que la etapa puede durar más tiempo, ¿no? Porque se conoce mucha gente que incluso está de duelo y no estamos hablando de meses, ya vamos ahí incluso a años. Así o sea, es. ¿La persona puede quedarse en una etapa? Puede quedarse. ¿Sabes? Quizás es bueno diferenciar el dolor normal
porque si somos realistas, por más que una persona lo elabore bien, ese dolor queda ahí todavía. Claro. No es algo que decimos, ya lo he superado, sino es algo que decimos, he atravesado por esto y ahora vivo con esta ausencia. No es negar la ausencia, sino aprender a vivir con ella también. Yo conozco a muchas personas, amigos que han perdido seres queridos, que ya lo han superado, ¿no? Pero cuando llega esa fecha, ese cumpleaños, siguen sintiendo tristeza. Claro. Bien, no te estoy diciendo una tristeza que los lleve a ellos a aislarse ni nada por el estilo, pero es el recuerdo. Y de paso es la promesa que el Señor nos da, ¿no? La promesa de Jesús es cuando venga por segunda vez, Él enjugará toda lágrima y esa será una sanación completa. Exactamente, y de eso nosotros también vamos a hablar más adelante, amigos. Estamos hablando acerca del duelo, pero desde una perspectiva bíblica y psicológica. Ahora, yendo al aspecto psicológico, antes de entrar a la Biblia y demás, Cristian, hablemos un poco acerca de las emociones, como la tristeza, la ira, la culpa. ¿Todo esto puede influir en el proceso de duelo que se vive? Así es. Quizás al mencionarlos, nosotros le damos muchas connotaciones negativas a estos elementos. Nadie quiere estar triste. Nadie quiere estar enojado o es mal visto que alguien exprese su enojo, y si expresas culpa también, ninguno de nosotros quiere vivir con culpa, pero sabes, Dios nos ha hecho seres emocionales y parte de esas emociones tienen una función dentro de nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, la tristeza es asumir una pérdida. Bien, si podríamos decir que la tristeza nos sirve para algo, es para asumir la realidad de que hemos perdido algo. Claro. Entonces, si no hay tristeza, en realidad no estamos asumiendo esa pérdida. La ira sirve para sacar todo eso que tenemos dentro. Cuando tú sabes que hay, cuando cualquier cosa nos pasa, eso genera un efecto dentro de nuestro cuerpo que a través de la ira muchas veces se expresa. Si yo, por ejemplo, te llegara a asustar en este momento, tu cuerpo entraría en un momento de alerta. No sé si alguna vez te han asustado, pero cuando te asustan te empiezan a escocer las manos, ¿verdad? O a transpirar, ¿no? Y eso es porque tu cuerpo físicamente se está preparando. Cuando estamos asustados o en estado de suspenso, la sangre se va a las manos y a los pies para pelear o para huir, que es la respuesta natural. Entonces, la culpa es una forma en que nosotros empezamos a sacar ese dolor y finalmente, la ira. Y la culpa finalmente es la forma en que nosotros tratamos de buscar una razón o un propósito o un control dentro de todo lo que nos ha pasado. Ahora, todos estos aspectos son normales en la persona que está pasando por esta etapa. Son normales, pero ahí viene la diferencia, ¿no? Creo que cualquier emoción de estas que podamos llegar a sentir son importantes, que no duren mucho tiempo y que no perjudiquen nuestra funcionalidad. Por ejemplo, si tú estás triste, está bien, ¿no? Hay un tiempo en el que puedes estar triste, pero si estás más de 2, 3 semanas, de hecho el DSM-4, que es donde se catalogan todos los trastornos, dice si es más de 3 meses, ya es algo... Es preocupante, ¿no? Preocupante, sí. Ahora, yo voy a dejar una pregunta para responder en el siguiente segmento, que tiene que ver con los cristianos. Los cristianos pueden sufrir la tristeza, pueden sufrir de la ira, pueden sufrir también de la culpa, porque unos dicen, no, pero o sea, estás con Dios, ¿no? ¿Y cómo es esto? Pero lo vamos a responder luego de la pausa. Antes de eso, yo quiero hablar acerca del mito o la realidad que fue presentado al inicio de este segmento, Cristian, por Carola, y es el siguiente. ¿El duelo solo se manifiesta como tristeza? ¿Esto es un mito o es una realidad? Si bien hemos estado viendo ahí algunos aspectos, pero hay gente que puede pensar que solamente se manifiesta con esa tristeza extrema que después llega a la depresión. ¿Solo se manifiesta de esta manera? En tu pregunta, de por sí está la respuesta. No es solamente por la tristeza. Como ya hemos visto, hay distintos pasos o etapas en el duelo y cada una de ellas tiene una parte importante. La tristeza sí está presente. Como te dije, la tristeza tiene una función que es hacernos ver la realidad de a quien no amamos, o a quien amamos ya no está. Hay una frase que siempre me impactó que decía, solamente hacemos duelo por aquello que hemos amado. Si perdiéramos algo que no nos ha importado, pues en realidad no tendría sentido. No nos afecta tampoco. Entonces la tristeza nos hace ver esa realidad. Y creo que lo triste el día de hoy, al mismo tiempo, es que se trata de evitar esa emoción, ¿no? Exacto. Entonces, cuando perdemos algo,
lo más fácil es decir, bueno, no me importaba tanto, ¿no? No me importaba tanto, entonces, o hago cuenta de que no era tan importante en mi vida. Claro, pero en realidad y en muchos casos puede ser hasta algo reprimido, ¿no? Que la persona lo va teniendo y eso afecta también la salud emocional. ¿Qué tema el que hemos traído el día de hoy, amigos? Estamos hablando acerca del duelo, pero desde una perspectiva bíblica y psicológica. Hoy nos acompaña Cristian Alaro, formado en teología, formado en psicología. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa aquí en el programa. Yo quiero invitarte a que permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo y también quiero invitarte a que si tú conoces a una persona que está atravesando por esta situación del duelo y que no sabes qué consejo darle, comparte el programa. Estamos saliendo por YouTube, nos buscas como Destaques. Esta información que vamos a estar presentando el día de hoy es muy valiosa. Vamos a abrir también nuestra Biblia, vamos a tener un mensaje de esperanza y demás, pero tenemos que ir a una pausa y luego de estos consejos estaremos retornando con el programa del día de hoy. En Destaques. Distintos psicólogos van a decir que hay distintas etapas, ¿no? Pero casi todos concuerdan en que son las mismas: una etapa de negación, una etapa de ira, de negociación, de depresión cuando tocamos fondo y finalmente de aceptación. Entonces, lo que no está establecido ni definido es que sean en ese mismo orden. Y estamos de regreso en nuestra mesa de diálogo aquí en Destaques junto a Carola y junto al invitado destacado del día de hoy, Cristian Alaro, formado en teología, en psicología. Y amigos, el tema que estamos abordando el día de hoy es el duelo desde una perspectiva bíblica, pero también desde una perspectiva psicológica. ¿Qué podemos hacer cuando estamos atravesando por esta situación? O si conocemos a alguna persona que está atravesando por esta situación. Es una situación delicada, Carola, ¿no? A veces uno dice, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? Y a veces no hay ni palabras para consolar a la persona. Exactamente, un tema delicado una vez más. Gracias, Cristian, por acompañarnos a profundizar en este tema que, como Sami lo dice, es un tema delicado. Yo creo que muchos hemos pasado, me incluyo, en pérdidas, ¿no? Pérdidas de seres queridos, tal vez una relación dañada, quebrada. Y qué difícil es, hasta me atrevo a decir que tal vez algunas personas pueden atravesar esto mejor que otras, y justamente queremos saber de qué depende, de qué agarrarnos, qué herramientas, ¿no es cierto?, podemos utilizar para sobrellevar de la mejor manera. Hay un dolor, hay que enfrentar un dolor, pero ¿cómo hacerlo de la mejor forma, no es cierto? Si es que se puede decir de la mejor forma. Samuel, tú dejabas una pregunta al aire, sí, ¿no es cierto? Sí, así es, Carola, ¿no? Y yo dejaba la pregunta que estaba en relación al sufrimiento, en relación a la ira, a la culpa, Cristian. Y si un cristiano, una persona creyente en Dios, puede también pasar por estas situaciones, porque nosotros estamos todavía en una época donde la gente dice, no, el cristiano no tiene que estar triste, ¿no? Si tiene a Jesús en su corazón, o el cristiano no puede sentir esa culpa, o el cristiano no puede enojarse, no puede sentir la ira. ¿Esto es cierto, Cristian? ¿Hasta qué punto, hasta qué aspecto? Bueno, es algo que idealizamos, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención que el primer libro que se haya escrito de la Biblia, que es el libro de Job, es precisamente un libro que nos habla acerca de sufrimiento, ¿no? Como que da por sentado que ¿qué va a tener el ser humano en esta vida? Dolor y sufrimiento. Y de por sí podríamos mencionar un montón de versículos, personajes bíblicos, todos han sufrido. Y creo que eso es lo hermoso de la Biblia, porque vemos que hay otras personas que han atravesado por eso. Y de ahí, si nos vamos un poquito para Salmos, Salmos nos muestra algo, nos muestra un cristianismo extraño, ¿no? Nos muestra a un David enojado, un David impaciente con Dios. Le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no haces justicia? Nos muestra a un David triste, deprimido, porque ese es en realidad el verdadero cristiano, ¿no? Una persona no es que tiene ausencia de tormentas, sino que en medio de esas tormentas todavía tiene el timón fijo en donde está Dios. Me encantó. Sí, en medio de las tormentas tiene el timón fijo. Y esa tiene que ser la diferencia, ¿no es cierto? Ahora, Cristian, ¿de qué manera el duelo, si es que podemos verlo así, puede ser capaz una etapa, un proceso, un tiempo de crecimiento espiritual, inclusive hasta de acercamiento a Dios? ¿Puede ser esto así? Es que, ¿saben? El dolor
nadie quiere dolor, nadie quiere sufrir. Nadie quiere estar triste, ¿no? En nuestra vida el dolor cumple una función. Cuando algo está mal en nosotros, es el dolor que nos señala que está mal para que nosotros le prestemos atención. Si tú estuvieras mal acomodado, mal sentado, el dolor te diría, no es aquí y es acá. Empieza a mover, ¿no? Por ejemplo, una de las enfermedades más trágicas en los tiempos bíblicos era la lepra. La lepra no era que la carne se te caía, sino que perdías la capacidad de sentir. Y si pierdes la capacidad de sentir, te puedes quemar sin darte cuenta o podías pisar algo y lastimarte. Entonces, el dolor, yo pienso que cumple una función, que es la función de mostrarnos que algo no está bien. Y llevándolo quizás a un ámbito más espiritual y más de la fe, yo diría, el dolor muchas veces nos ayuda a recordar que este mundo no está bien, ¿no? Así como el dolor en nuestro cuerpo nos dice que algo no está bien, exacto. El dolor en la vida nos menciona que algo no está bien con este mundo, porque si no podríamos vivir en nuestra fantasía, ¿no? Pensar que aquí es el lugar donde nos tenemos que quedar, aquí están nuestros sueños, y todos los personajes en la Biblia atravesaron dolor, no porque Dios se lo enviara, eso es importante recordarlo, sino porque ese dolor que es parte de este mundo pecaminoso en el que vivimos, es un recordatorio de que aquí no es. Este no es el lugar, algo está mal con este lugar. E incluso se me viene a la mente este texto que está en el libro de Juan, donde menciona que Jesús lloró, ¿no? Y uno puede decir, pero estamos hablando de Jesús, ¿no? Esa persona que nos consuela, que nos da ánimo, pero el texto justamente menciona que Jesús llega a llorar por una situación que tenía ahí con su amigo. Y en ese sentido, si bien hemos hablado acerca de cómo el cristiano conlleva la tristeza, la ira, cuando hablamos de duelo, de manera puntual, Cristian, ¿cómo es que el cristiano tiene que sobrellevar esta situación? Y si tenemos ahí algún ejemplo de la Biblia, ¿no? Bueno, el que tú has mencionado creo que es uno muy bueno para empezar, porque Jesús llora y en menos de un minuto va a resucitar a Lázaro, ¿no? Está llorando por Lázaro, pero podríamos decirle, Jesús está por resucitar, tú mismo lo sabes. Y además él ya sabía que él ya sabía, pero es importante porque eso genera algo dentro de nosotros que tiene que ser sacado, ¿no? Y creo que el día de hoy, cuando alguien sufre, nosotros lo primero que queremos hacer es que no llore, ¿no? Se me viene a la mente un bebé que se cae y decimos, no llores, para que no llore, ¿no? Y en realidad deberíamos facilitar esos espacios para que las personas estén en contacto con su dolor. Claro. Incluso se habla de desahogarse, ¿no? Exacto, me ganaste. Yo decía justamente eso, ¿no? O sea, qué bueno es, como tú lo dices, sacar, exteriorizar ese dolor de alguna forma, ¿no? Porque ahí es donde ese dolor contenido puede traer problemas. Ahora, inclusive, mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo puede tal vez el duelo no resuelto? Porque es importante entender que yo tengo que permitirme pasar por un duelo. Cuando pierdo un ser querido, cuando tengo una relación quebrada, tengo que permitirme. Pero ustedes conversaban en un inicio que hay un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede el duelo no resuelto quizás afectar mi salud mental y tal vez inclusive dar lugar a algunos trastornos? Porque ocurre, ¿no? Así es. Bueno, dentro de la psicología se menciona que al ser un problema mental, está muy vinculado con tríada cognitiva, se le menciona en psicología, que es estrés, ansiedad y depresión. Entonces, en el momento en el que nosotros no elaboramos esto de la manera correcta, nuestra capacidad de percibir es alterada también, y eso a la larga puede afectar porque en realidad todo nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, se basa en experiencias y recuerdos que tenemos de esas experiencias. Entonces, un duelo que no ha sido procesado de la manera correcta, obviamente va a tener sus efectos. Bien, una persona que ha perdido un ser querido y no ha hecho el duelo adecuado en el tiempo adecuado, pues va a perder esa capacidad de desarrollar intimidad con otra persona. No estamos hablando de reemplazar aquí, ¿no? Claro. Pero es la capacidad de darte cuenta que aunque esa persona no está, tú todavía tienes esa capacidad de amar, ¿no? El amor no está en ser amado, sino en amar, ¿no? No está en el que es amado, sino en el que ama. Y eso es importante recordarlo. Ya no está esa persona que amamos, pero aún tenemos esa capacidad de amar, ¿no? Se me viene a la mente igual que yo, no sé por qué se me vienen recuerdos de mi infancia, ¿no? Yo cuando tenía compañeros en la escuela,
y se moría su perrito, por ejemplo, algo muy trágico que hacían los papás era, bueno, acá tienes otro perrito, tranquilo, no llores, ¿no? Y yo recuerdo una vez, bueno, varias veces tuve un montón de mascotas, tuve un loro que se murió, un perrito, y lloramos cuando ese animalito murió. Claro. Lloramos, creo que fue de paso los minutos de mayor sabiduría que hemos recibido en la vida, porque lloramos, nos dimos cuenta que él ya no estaba, y luego de un proceso de ya no está, ahí recién pues tuvimos otra mascota, porque se tiene que seguir amando. Exacto. Claro. Y este aspecto... Y tiene que curarse esa herida, Sí. Samuel, Exacto, ¿verdad? pero me parece un muy buen ejemplo, Cristian, porque hoy en día, especialmente los padres, ¿no? Estamos hablando del duelo de manera general, ¿no? Y cuando el niño pierde ahí a la mascota, es lo más práctico, ¿no? Y yo sé que Sí. los padres no lo hacen con esa mala intención, Sí, ¿no? La por intención es, supuesto. yo veo que mi hijo está sufriendo, acá está, pero hay un proceso y tenemos que entender, y ese proceso no solamente está para los adultos, está también para los niños, Claro. está para todas las personas. Ahora, Cristian, cuando una persona está en esta etapa del duelo y el duelo tal vez llega a ser un poco más prolongado, ¿qué señales nosotros podemos identificar ya emocionales o incluso, no sé, hasta físicas, donde uno tiene que decir, ¿sabes qué, amigo, amiga? Necesitas visitar un especialista, porque a veces necesitamos la ayuda de un profesional. Estamos hablando de la salud emocional, ¿no? Y uno dice, no, cuando estoy mal del corazón, ¿dónde voy? Al cardiólogo. Claro. Pero cuando estoy mal sentimentalmente, emocionalmente, y ya ese duelo llega a ser, no sé, una depresión clínica o llega a ser un estrés ya crónico y demás, necesitamos ir a un especialista. Pero ¿cómo saber qué es el momento correcto para visitar? ¿Qué señales presenta el cuerpo y la mente y demás? Bueno, dentro del cuerpo, un duelo no resuelto pues está muy relacionado con problemas de ansiedad, estrés, y todo eso está relacionado con el sistema sanguíneo, la impulsividad. Hay un gran cambio en el comportamiento. La persona no vuelve a ser no vuelve a ser la misma que era antes. Si era tranquila, ahora empieza, incluso puede ser al contrario, ¿no? Si antes era tranquila, puede ser de repente totalmente extrovertida, pero al mismo tiempo también se habla de conductas autodestructivas. Llega a influir incluso en la capacidad cognitiva, y si está relacionado con la capacidad cognitiva, afecta la memoria, afecta incluso la capacidad de placer. Ya no encontramos placer a las cosas. Entonces, creo que esos son los mayores indicadores. Creo que cada uno de nosotros aquí tiene algo que le gusta hacer. Y qué triste sería que tú ya esas cosas que antes las disfrutabas, no las disfrutes, no porque tus gustos hayan cambiado, sino porque ahora no le encuentras placer a nada. Anedonia se llama en psicología, y creo que creo que ese es uno de los indicadores más fuertes. Si la persona ya pierde esa capacidad de sentir placer por la vida, Gusto, ¿no? Por lo que le gustaba. Importante, ¿no? Es delicado. Ahora, ¿cómo las creencias pueden influir, Cristian, en la forma como las personas enfrentan un proceso de duelo? Bueno, Carola, cuando atravesamos un problema, una pérdida o un dolor, creo que es un momento en el que todas nuestras convicciones o lo que creemos es puesto a prueba. Cualquiera sea la creencia que tengamos, ¿no? Puede ser ateo, agnóstico. En el momento en el que atravesamos eso, llega a ser el momento en el que nos planteamos, ¿esto responde? ¿Me ayuda? Y en eso, pues la psicología tiene una diversidad de estudios y ha demostrado que la fe sí ayuda en la recuperación. Pero en el momento inicial, a la hora de sufrir, todos sufrimos de la misma manera, ¿no? En el sentido de que para todos el mundo se nos acaba, no hay esperanza, pero lo que pasa a partir de ahí, después de ese momento de duelo, porque recordemos que había etapas, ¿no? Exacto. Sí. Y luego de atravesar esas etapas, lo que nosotros creemos es determinante para saber cómo vamos a resolver. Y ahí quizás es importante diferenciar en el tipo de fe, ¿no? Porque Sí. te podría decir, es importante tener fe, ¿bien? Y eso nos ayuda a recuperar, pero la fe, hay distintos tipos de fe, ¿no? Hay alguien que puede decir, bueno, yo creo en la reencarnación. Hay alguien que te podría decir, yo creo que cuando mi papá murió, está arriba en el cielo y ahora es un angelito que me cuida desde ahí arriba. Pero son distintas manifestaciones de fe, ¿sabes? En especial creo que el cristianismo es hermoso porque nos habla acerca de un reencuentro. ¿Qué nos ¿bien? dice la Biblia respecto La a Biblia esto? nos dice que la muerte no es definitoria. Entonces, no es definitiva. Y cuando no es definitiva, pues eso abre un espacio para la recuperación y para la esperanza. Creo que eso hace especial que a cualquier otra fe que podamos tener en este mundo.
Así Claro, es, la y que esperanza, marca ¿no? la diferencia, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Cristian, por ayudarnos a comprender este aspecto que es importante, amigos. Hoy estamos hablando acerca del duelo desde una perspectiva bíblica y también psicológica. Nosotros vamos a ir a un consejo importante acá en Nuevo Tiempo, pero luego de esto estaremos retornando con el último segmento de Destaque. Presta mucha atención a este consejo que tenemos ahora. Así es, amigos, y es que yo tengo una información muy importante para todos ustedes. Se trata de un precioso material, nuestra revista Esperanza titulada La cura del pecado. Vivimos en un mundo tan acelerado, con tantos problemas y pueden surgir en nuestra mente dudas sobre qué pasa con mi vida, hacia dónde estoy yendo yo o cómo se va a solucionar todo esto. ¿Será que realmente vamos a ser rescatados por un Dios de amor? Si tú quieres enterarte de todas estas respuestas y profundizar en la palabra de Dios, te invito a que en este momento puedas solicitar este material maravilloso ingresando al sitio web que aparece en este momento en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Lo mejor de todo es que este es un regalo que Nuevo Tiempo tiene preparado exclusivamente para ti. Ingresando en este sitio web, tú vas a poder encontrar esta revista en formato impreso para que llegue hasta tus manos, pero también en formato digital, en PDF, para poder tenerlo en tus diferentes dispositivos. Es un material que no te lo puedes perder y que tú estás invitado a solicitarlo desde este momento. La cura del pecado, nuestra revista Esperanza. Nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Destaques. Te invitamos a que estés muy atento a todo lo que vamos a tener a continuación, porque ahora nos vamos a una breve pausa. En Destaques. Si un judío pierde a un ser querido, hay una tradición que se llama sentar Shiva. Significa que las personas vienen, pero se sientan al lado de él y no dicen nada, ¿no? Porque creo que a todos en algún momento nos ha pasado que cuando vemos a alguien sufrir decimos, ¿qué le voy a decir? ¿No? Y la respuesta es, no le tienes que decir nada. Regresamos con el último segmento de Destaques, amigos. Hoy estamos hablando acerca del duelo desde una perspectiva bíblica y psicológica. Hoy nos acompaña Cristian Alaro, formado en teología, formado en psicología, y estamos viendo desde estas dos perspectivas qué nosotros podemos hacer cuando estamos pasando por esta situación. Y si conocemos una persona que está atravesando por el duelo, pero tanto desde la perspectiva bíblica, pero también psicológica, Carola. Sí. Y si me permites hacer Sí, una claro que pregunta, Cristian, ¿qué papel juegan las redes de apoyo cuando la persona está atravesando estas situaciones complicadas, ¿no? Es importante los amigos, de repente no sé si es importante asistir a una iglesia, tener un grupo especial. ¿Todo esto ayuda, no ayuda, influye? ¿Hay una diferencia? Claro que sí. Cuando nosotros sufrimos, la respuesta natural de nosotros es aislarnos. Y en su momento, en el momento inicial, eso está bien. Bien, por ejemplo, los judíos tienen una tradición. El día de hoy, si un judío pierde a un ser querido, hay una tradición que se llama sentar Shiva. Significa que las personas vienen, pero se sientan al lado de él y no dicen nada, ¿no? Porque creo que a todos en algún momento nos ha pasado que cuando vemos a alguien sufrir decimos, ¿qué le voy a decir? ¿No? Y la respuesta es, no le tienes que decir nada, no le tienes que decir nada. En la Biblia incluso se nos cuenta este libro que te dije, el primero que nos habla acerca del sufrimiento, que Job había perdido todo y sus amigos hacen algo ejemplar, antes de todo lo demás que van a hacer, pero dice que lo primero que hicieron estaba tan bien hecho, porque vinieron, se sentaron al lado de Job y no dijeron nada por varios días. Y solamente eso, yo pienso que cuando una persona sufre, en su momento inicial, no necesita palabras de aliento, sino saber que no está solo. Simplemente estar, acompañar, ¿no? Exactamente. No solamente porque a veces no sabemos qué palabras adecuadas, sino que a veces simplemente la persona necesita que la persona esté. Claro, es solamente la presencia, pero esto sería en una etapa inicial. Claro. Luego que pasa toda esa etapa y que ya va superando y demás, es importante la red de apoyo, Cristian. Claro, de manera progresiva, la red de apoyo nos ayuda a que no nos aislemos, porque si estuviéramos solos nos quedamos ahí, así sucesivamente, y en la medida que eso va cambiando, pues la red de apoyo nos ayuda a conversar,
luego de un tiempo de silencio, uno ya llega al momento en el que quiere conversar, Mm. luego de que conversa, empieza a escuchar la opinión de los otros y eso forma parte del duelo, porque no solamente es sacar todo lo que tenemos dentro, Sí. sino que sacarlo a través de la palabra. Y no podemos hablar con nosotros mismos mentalmente, ¿no? Y es cuando sufrimos, somos las personas menos racionales posibles. Luego de un momento de estar solos, tiene que haber un momento en el que nosotros hablamos. Y en la Biblia, como les dije, encontramos un montón de ejemplos respecto a eso. Elías, recuerden que Elías estaba deprimido. Bueno, Elías no perdió un ser querido, pero estaba en un momento de depresión. Dios tranquilamente podría haber dicho: Elías, ¿qué te pasa? Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Elías, y no lo hace. Permite que Elías tenga ese duelo, esa depresión. Dice que lo llevó en un lugar, se encerró en una cueva y Dios todos los días le traía agua, comida, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba estar solo, Elías en ese momento, pero Dios no lo dejó solo, pero le dio ese espacio Claro. para que él atravesara ese dolor. Claro, es importante. Es importante porque a veces necesitamos de ese tiempo a solas. Y de hecho, cada uno tiene su tiempo. Sí, Sí. ¿no? exacto. Decíamos al inicio del programa que cada persona tiene sus propios tiempos de atravesar este proceso de duelo. Ahora, yéndonos un poquito a la Biblia, Cristian, y yendo a la resurrección de Cristo, a la resurrección de Jesús, ¿cómo esto sirve como base quizás para nuestra esperanza frente a la muerte? ¿Qué nos dice el hecho de que Cristo haya resucitado? Bueno, que Cristo haya resucitado, primero es un antecedente de lo que nosotros vamos a hacer también. Y esa es nuestra mayor esperanza. El día de hoy, nadie puede negar la existencia de Jesús, ¿no? Y solamente tenemos dos opciones: o consideras a Jesús como lo que realmente Él dijo que era, o lo consideras como un loco. Pero no lo puedes separar. A mí lo que me apena el día de hoy es escuchar a personas que dicen: sí, Jesús existió y fue un buen maestro. No hay esa opción. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, entonces hay esperanza. Dentro de lo que hace unos momentos mencionamos, que era la pérdida de Jesús de un ser querido, eso también nos ayuda. Dios no solamente nos muestra en Jesús que hay una resurrección para nosotros, sino que nos muestra en Jesús que nosotros también vamos a atravesar el dolor. Y habíamos visto, ¿no?, que Jesús llora ante la tumba de Lázaro y Jesús pierde a un ser querido. Hay tanto significado en la Biblia. Sí. Entonces, la muerte de Jesús, creo que es la muerte y la resurrección son nuestra mayor esperanza. Exactamente, ¿no? Y ese creo que es el diferencial, ese supuesto. plus, sin duda. Ahora, Cristian, ¿cómo nosotros podemos encontrar esperanza en las promesas de la Biblia y saber de que Dios está con nosotros en todas esas etapas del duelo? Hemos hablado de que el duelo tiene diferentes etapas, ¿no? Y que puede durar meses, un año, más o menos o aproximadamente, pero no hay un tiempo establecido. Pero en toda esa etapa, Dios permanece con nosotros. ¿Tenemos Claro, ahí sí. alguna promesa bíblica o algo que nos diga: tú estás sufriendo, pero yo estoy aquí contigo? ¿O tenemos un Dios que tal vez no presta atención a esos detalles del ser humano? Así es. Creo que varias veces ya hemos ido y volvemos otra vez. Juan capítulo 11, que habla acerca de la resurrección de Lázaro. Jesús nos muestra, hay tanto significado en las palabras. Por ejemplo, la historia dice que se desarrolla en Betania. Betania significa casa de aflicción o casa de dolor. Lázaro significa aquel a quien Dios ama, ¿no? ¿Y dónde estaba a quien Dios ama? En la casa de dolor. ¿Dios nos ama? Claro que sí. ¿Nos excluye eso o nos priva del dolor? No, en algún momento lo vamos a pasar. Sí. Y en el versículo 25 y 26 Jesús dice algo asombroso luego de haber resucitado a Lázaro. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que tiene fe en mí, cuando muera, no morirá eternamente. Y ahí está la diferencia. Cuando Dios nos dice esa palabra, nos dice: tú puedes sufrir aquí, pero ese dolor no va a ser eterno. Puedes morir aquí, pero esa muerte no es definitoria. Y entonces creo que eso cambia la perspectiva, porque en nuestra vida estamos muy susceptibles a evaluar cómo está nuestra vida respecto a nuestro presente. Y puede ser que ese presente sea horrible, puede ser que hayas perdido un ser querido, que estés atravesando dificultades, pero la diferencia del cristianismo es que con la fe que yo tengo,
miro el final y entonces el final pues me permite estar tranquilo en el durante. Claro, y yo vuelvo al tema de la esperanza, Sí. ¿no? Porque realmente para quien cree en lo que la palabra de Dios nos dice, qué diferente es si yo pierdo a un ser querido que ha descansado en Cristo, porque hay que ser claro, se ha descansado en Cristo, es simplemente un hasta luego, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Yo voy a atravesar un momento de dolor porque ya no está esa persona a mi lado, porque no sonrío con ella, no comparto, pero es simplemente un hasta luego o hasta pronto. Qué lindo pensar que es solo un hasta pronto. Exactamente, ¿no? Y en la Biblia, sin duda que encontramos muchas promesas. Ahí Cristian hablaba acerca del Salmos, ¿no? Y ahí vemos a un David afligido donde pone esa esperanza en Dios y dice, Señor, sé que estás pasando por una dificultad. Esperamos también, si estás pasando por una dificultad, que puedas aprender a confiar en Dios. Hoy, amigos, estamos hablando acerca del duelo desde una perspectiva bíblica y psicológica. Ya nos vamos preparando para la última parte del programa, que son las recomendaciones finales en relación a este tema valioso, este tema importante. La invitación está hecha para que tú puedas compartir esta información. Se encuentra en el YouTube como Destaques. Comparte la transmisión para que otras personas más puedan conocer esa esperanza. Pero antes de llegar a las conclusiones, nosotros tenemos una invitación para que te unas a la familia de Ángeles de Esperanza, que es un proyecto que tenemos acá en Nuevo Tiempo. Si tú quieres enterarte de qué se trata Los Ángeles de Esperanza, de qué se trata este proyecto, presta bastante atención porque toda la información te la vamos a presentar ahora. Qué interesante la temática que nosotros estamos teniendo hoy en Destaques. Y yo quiero comentarte también de algo súper interesante. Tú puedes ver que nosotros tenemos un escenario muy bonito, que tenemos a diferentes presentadores y que de momento a momento te vamos diciendo que tú puedes tener un material gratuito. Pero ¿cómo se realiza todo esto? ¿Cómo nosotros tenemos todo esto? Es gracias a nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Si tú eres un ángel de esperanza, gracias por tus donaciones. Gracias por el apoyo que brindas a Nuevo Tiempo, porque con tu ayuda podemos llegar a muchos más. En este momento, si tú quieres apoyarnos, si tú quieres ser parte del proyecto Ángeles de Esperanza y ayudarnos a llegar a más personas con estos mensajes tan importantes de salud, de ciencia, de espiritualidad, puedes ingresar en este momento al sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Cuando tú ingreses a ese sitio web, te va a aparecer esta imagen en este enlace, donde tú vas a encontrar toda la información acerca del proyecto de Ángeles de Esperanza, cuál es nuestro alcance, qué estamos realizando nosotros en este momento, y también tienes la opción de elegir tu país. Si tú presionas esa opción, te va a redireccionar a unas banderitas de cada país donde tú puedes ser un ángel de esperanza. Eliges la tuya y así puedes apoyarnos a llegar a muchas más personas. Es momento de continuar con la entrevista de hoy en Destaques. Excelente invitación, espero que tú también te unas al proyecto Ángeles de Esperanza. Carol, estamos llegando al final de nuestro programa. Hoy hemos hablado acerca del duelo desde una perspectiva bíblica, psicológica, y me encantó en el anterior segmento porque tú decías que tenemos esperanza. Tenemos esperanza, así es, y en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenemos esa esperanza, así que invitar a nuestros amigos, ¿por qué no?, a refugiarse, ¿no? Hay una esperanza, permítete pasar por ese dolor, por ese proceso, permítete llorar, porque hace bien desahogarse, pero aférrate a la esperanza, ¿no es cierto, Samuel? Exactamente, y quiero aprovechar de hacer una invitación ahí a las personas que siguen Destaques, porque hemos hablado de la red de apoyo en el programa, ¿no? Y si tal vez tú dices, pero bueno, yo no tengo a nadie, ¿dónde hay una red de apoyo y demás? Puedes asistir a una iglesia adventista. Ingresa al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, que es encuentreuniglesia.com. Te repito el sitio, encuentreuniglesia.com. Tú vas a encontrar la iglesia adventista más cercana a tu domicilio. Tú puedes asistir un sábado y decir que vienes de parte de Nuevo Tiempo, y si estás pasando por algún problema, es una excelente recomendación que te damos de parte del programa Destaques. Llegamos al final. Cristian, ¿qué podemos decir para concluir con este tema, hablando acerca del duelo desde la perspectiva bíblica y psicológica? Bueno, sí, hay algo que podemos decir, es que no hay una manera única de pasar el sufrimiento, cada uno lo hace a su manera. No hay un tiempo determinado a la hora de sufrir. Nuestro mundo el día de hoy tiende a apresurar todo
y es necesario tomarse ese tiempo. Y dentro de esto también es importante recordar que la sanación completa será cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, dicho todo esto, entonces el duelo nos enseña que es importante que nosotros tengamos esos momentos, que nosotros hablemos del dolor, que nosotros estemos con la persona que sufre, que nosotros la estemos acompañando. Y en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de esta importancia, es en el momento en el que nosotros podemos ser más útiles. Querido amigo, si tú conoces a alguien que está sufriendo, lo primero que tú puedes hacer es estar para él. Quizás no tengas las palabras adecuadas, pero no necesitas decirle nada, simplemente tienes que estar ahí. Y en el momento en el que eso pase, pues más adelante vendrá el momento para hablar, más adelante vendrá el momento para procesarlo. Pero si hay algo que nos da esperanza en la palabra del Señor es que nada de esto es definitivo. Excelente, muchas gracias, Cristian, por esas palabras, esa manera de terminar el programa. Así es. Y terminamos con esperanza, ¿no? Y también creo que terminamos con empatía. Tenemos que ser empáticos con esas personas que están atravesando esta situación complicada. Así es. Y de paso, aferrarnos a las promesas de Dios, ¿no es cierto? Siempre nosotros queremos compartir contigo, querido amigo, querida amiga, que tú encuentras promesas maravillosas en la palabra de Dios. Y hay promesas para aquellos que lloran, para aquellos que pasan momentos de duelo, de dolor y sufrimiento. Como bien lo dice Cristian, eso no es para siempre. Tenemos la esperanza de que esto muy pronto va a acabar. La Biblia nos dice, ¿no es cierto? Que muy pronto vendrá un tiempo en que no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá pérdidas. Qué maravillosa promesa que encontramos en la palabra de Dios. Exactamente, Carola, muchas gracias. Agradecerte también, Cristian, por estar el día de hoy aquí en Destaques. No, gracias por la invitación. Qué bueno, te esperamos en un próximo programa. Claro que gracias, sí, gracias también, Carola. Cristian. Agradecer a toda nuestra audiencia que se da una cita todos los días para aprender con nosotros aquí en Destaques, el programa de Nuevo Tiempo que te trae información variada. Hablamos sobre salud, hablamos también sobre finanzas, hablamos sobre Biblia, hablamos sobre ciencia, tecnología. El programa es muy completo de lunes a viernes. La cita está para el día de mañana. Esperamos que Dios pueda bendecirte y nuevamente te reitero, si no viste todo el programa completo, no te preocupes, tú puedes ingresar a YouTube, nos buscas como Destaques, el programa está grabado y tú puedes compartir también esta información valiosa con otras personas que están atravesando por esta situación del duelo. Nosotros ya nos vamos despidiendo, deseándote lo mejor y también deseando de que tú puedas seguir en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.